Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muy buenas madrugadas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren y a la hora que nos escuchen y nos vean a través de nuestro canal de YouTube, @Deportivísimos TV, nuestra cuenta de Instagram, @Deportivísimos TV. Hoy, día viernes 28 de agosto de este 2026, estamos a través de Radio Casete, www.radiocasete.com, para conversar con ustedes y prácticamente debatir y discutir todo lo que ha ocurrido durante esta semana en el mundo del deporte y, por supuesto, escuchar buena música en Radio KCT. A través de nuestro canal de YouTube podrán ver el episodio completo. Les saludamos el señor Tony Cittadino, Jean Paul da Oclio y el señor Richard Morales. ¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Epa, muchachones, ¿cómo están? Muy bien, vale, muy bien, con un programa que va a tener mucha información, sobre todo de fútbol, Ahí. y alguna que otra polémica que hay por ahí. No se me sulfure desde temprano, señor Tony, hágame el favor, Y el contrólese. señor Daolio también. El señor Daolio también está un poco... Contrólense, señor Daolio. No. Aquí buscamos y practicamos la teoría Zen. Aprovecho para saludar a todos. Autocontrol ante todo, ¿verdad, señor Richard Morales? Es así como el Atlético de Madrid, autocontrol. Que no panda el cúnico, todo el mundo tranquilo, que nadie va a ningún lugar. Gilmarín, tranquilo. Laporta, tranquilo. ¿Te gusta el sol de Barcelona? Te vas a la lluvia de Londres. Tú tranquilo. Todo tranquilo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Bien. Todo Muy bien, bien. todo bien. Aquí Bien. viendo cómo transcurren las horas y, por supuesto, ya acercándose el cierre del mercado de fichajes y la cosa, bueno, como bien lo decía Richard, a Gilmarín el pasado miércoles, cuando se realizó el pasado jueves, perdón, cuando se realizó el sorteo de la Champions, que luego vamos a hablar de eso, le abordaron al respecto y bueno, por eso todo el mundo está tranquilo en el Atlético de Madrid. Así que bueno. Comenzamos nuestro programa de esta manera. Al regreso de esta primera pausa para escuchar buena música, entraremos en materia con Champions, con béisbol venezolano, también si nos queda tiempo de grandes ligas y, por supuesto, algo que ya huele en el ambiente y se escucha a kilómetros de distancia, como lo es la Fórmula 1 en Madrid. Así que pausa y ya venimos con más. Bueno, señores, niños y niñas, latinos de todo el mundo, comenzamos con lo que nos dejó el pasado jueves el fútbol. Y es el sorteíto de la Champions y además también el jueves hubo una perlita de la UEFA contra Infantino, una demandita por ahí, ¿no? Sí, señor. Bueno, mira, hay partidos interesantes Uh-huh. y visitas interesantes a la capital española, tanto para el Real Madrid como para el Atlético. Sin contar el grupo que le tocó también al Barcelona. Bueno, el grupo no, porque ahora son un desastre con el sorteo. No, bueno, con los partidos que le tocó, con los partidos, ¿no? No es ningún desastre. Yo, a mí me gusta este formato de la Champions. amo, a mí no. A mí no. A mí me gusta. Tampoco. A mí me gusta. 8 partidos en la primera fase para clasificar. Sí, vale. No. Malísimo. Por mérito. Eso es como lo del Mundial. Sí, exacto. Vamos, señora Paul. Ustedes son antisistemas, ¿vale? Ustedes sí son antisistemas. Pero no es ser antisistema, es ser coherente. Exactamente. De lo bueno poco. Ya me parece una manera de prostituir el fútbol, tanto el Mundial como la Champions. O sea, hay equipos que la gente se va a enterar cuando nosotros los nombremos aquí de que existen. Estoy seguro pero es que no son equipos que se ha hecho con una ampliación, digamos que desmesurada, sino que, bueno, yo es que la cambiar ese formato, la estimo mucho cambiar ese formato de la fase de grupo. A ver, yo les voy a ser sincero. A mí la fase de grupo me tenía aburrido. A mí también. Es que habían partidos flojos, es verdad. Ya la tercera jornada está clasificado prácticamente. Acá tiene que jugar, cada equipo tiene que jugar 8 partidos
y hasta por lo menos el sexto y séptimo encuentro están ahí todos Están ahí, luchando para meterse entre los primeros 8 que te clasifican de forma directa a la siguiente fase de octavos de final sin jugar los 16avos. Entonces, yo creo que es atractivo. Además, la UEFA coloca más partidos importantes, clásicos europeos, entre comillas, en toda la fase de grupo. Después vamos a Creo que esto al final es una Déjenme manera tener a de- Richard Morales pero por siempre lo en mi menos equipo, Atlético de chicos. Madrid no le tocó prácticamente toda la crema innata de Europa para que se enfrente. Déjenme, Porque Julián, si se queda, no va a jugar, se va a hacer lesionado. déjenme tener a Richard Morales siempre en mi equipo, vale. Claro, claro Yo, que sí. a mí me gustaba la fase de grupo. Declaraciones, fuertes declaraciones de Richard. Señor, Mira, anótelo además ahí. hay más goles, que es el espectáculo. Pero es que, chamo, no sé. ¿Ves? Pero En es todo cuanto a un show, puntos, o sea, en cuanto al sistema de puntos, yo lo decía el año pasado. Es verdad, de dame repente años. en el grupo B, de repente tenían 7 puntos y el tercer lugar del grupo C tenía 8 y se quedaba afuera. Bueno, en cuanto a puntos puede ser justo. Pero es que yo me quedo con ese ida y vuelta, por lo menos en los cruces directos. Me gustaba más el formato ida y vuelta. Y me parece que todo es muy enredado todavía con el tema del sorteo. Entonces, de repente, no sé, no me gusta el formato y esa paridera al final para definir cómo se va a cerrar esa fase de grupo. Pero bueno, es lo que hay, es la tercera edición con este formato. A mí no me gusta todavía, pero bueno, nos acostumbraremos. No voy a ser tan crítico, pero no me gusta, no me gusta. Hay que darle el beneficio de la El duda, unas beneficio de la 15 duda. temporadas más. Exacto. Sí, pero no me gusta, no me gusta. Yo soy igual que Jean Paul. Estamos como amargados. Mira, Yo creo que nos está pegando la vejez. yo estaba igual que usted, yo estaba igual que usted en la primera No, temporada, yo pero siempre soy después así, que no vi te preocupes. la calidad de los partidos y sobre todo en las últimas 2 fechas de la fase, de la primera fase de la Champions, en donde estabas atentos a cuántos goles tenía que marcar aquel equipo, que en el otro partido, eso sí, lo que no me gusta es que hay muchos partidos buenos simultáneamente. Eso sí, sí tengo que aclararlo, pero en las estadísticas que si tienes que marcar 2 goles más para que no te enfrentes con tal rival en la siguiente ronda, eso a mí me generaba mucho atractivo porque era algo diferente y veía propuestas más ofensivas e incluso equipos como el Atlético de Madrid que sabía, por poner un ejemplo de equipo Rakan, que va a tener que hacerlo mucho esta fase de la Champions, porque vaya grupo que le tocó, pero tiene que ir a buscar los partidos, tanto de visitante como de local, porque ya no te va a servir con los empates. Entonces yo creo que lo hace atractivo desde ese punto de vista. Dígalo cantando, señor Jean Paul. Suéltelo, suéltelo. Para mí o sea, no se sustenta el nuevo formato que tiene desde el 2024 cuando ampliaron a 36 equipos porque es siempre, ok, más espectáculos, sí, más show, sí, más enfrentamientos con equipos que antes era mucho más complicado que se enfrentaran. Pero va a ser rutinario y va a perder, a mi entender, ese sentimiento especial, esa emoción cuando de repente se sorteaban o se enfrentaban en una llave porque iban avanzando, no sé, Real Madrid, Manchester United, clásico. Ahora sí lo vas a tener todos los años, 2 o 3 veces durante la Champions, ya te pierde la esencia. Tienes más partidos, tienes más desgaste de los jugadores, que eso ya dedicaremos un programa al nivel de jugadores que hay hoy en día Pero, y el dinero que le están dando. Pero entonces está bien, sí, generas más dinero, sí, transmites más partidos, sí, todo lo que tú quieras. Pero el encanto, lo especial, la esencia del fútbol, para mí se está perdiendo. Pero Igual que bueno, con lo del mundo. rapidito y antes Igual de que hacer con la lo del primera mundo. pausa. Rapidito, cortita y al pie antes de hacer la primera pausa. ¿Ustedes creen que de haber seguido con el formato anterior hubiésemos visto equipos caso de la temporada pasada como el Bodo Glimt? Puede que Sí, sí, Que sí, dio, no, que dio la, es que dio la parte- sorpresa, sí, sí, que dio la sorpresa. sí, 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 sí. en fase de Sí los grupo, había. sí.
Los había. ¿Los habían? Mencióname uno. Sí. En fase de grupo los había. El Sheriff, cuando le ganó el Madrid. El AEK de Atenas, creo. Sí, el Sheriff. O sea, ahí Panathinaikos en su momento. sí, y no con tanta. Sí, pero era más difícil porque clasificando. Eso voy. Exactamente. En Ahí este está el caso detalle. puedes clasificar de, ¿cuántos son? 36 equipos, me parece. 36 equipos. 36 equipos. 36 equipos clasifican 24. Los 8 primeros sin ir a la primera ronda de eliminatoria. El resto desde la posición 9 a la 24 si tienen que jugar partidos A la de ida y vuelta. 24. Entonces ahí hace más atractivo, hay más opciones, por eso le decía que era más dinámico el formato y había más fútbol ofensivo, porque todos tienen que buscar los resultados. Aquí tienes que pelearte desde el minuto 1 de la Champions para poder lograr clasificar. Y si no, bueno, parir Pero como le tocó. te deja vivo con más mediocridad al final, como le pasó al Madrid el año pasado. Claro. No, pero para parir como Claro. parió el PSG, Pero- parió el PSG pero- para clasificar y termina siendo campeones de la primera edición. Claro, pero al final la meritocracia termina valiendo porque el Por Arsenal, punto, el sí. Bayern y el Paris Saint-Germain fueron los 3 primeros equipos de la Champions pasada en la primera ronda y fueron los que más lejos llegaron, porque los 3 estuvieron en semifinales Exactamente. y uno de ellos punto, ¿no? campeón. Y a ver, yo sí le doy el beneficio de la duda, así que premia por puntos es justo en cuanto a puntos. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Hacemos la pausa, señores. Claro. Hacemos esta primera pausa que el señor Daolio ya está perdiendo la dulzura de su carácter. Como un buen compañero también nuestro en Venezuela. Daolio. Hacemos la pausa y al regreso traemos más aquí en Deportivísimos por radiocast.com y en nuestro canal de YouTube @Deportivísimos TV. Mira, bueno, señor Richard, usted tiene por ahí un listado, ¿no? De los partidos más relevantes de esta Champions, de esta No, Luis, edición, sí, de esta claro. edición que vale la pena decir se jugará la gran final de esta Champions aquí en Madrid. Sí, así es. Así. Pero bueno, déjame decirte, Luis, que no lo tengo. No lo tiene. Sí, lo tengo, claro que sí. No te me pongas nervioso como La lista Julián. Morales. La lista Morales. La lista Morales, sí. ¿Sabes que yo tengo mi propia lista Eso suena Morales? ministerio, ¿viste? Eso suena diputado. Por eso te dije. Porque Eso la lista Morales. Mira, no me quiero extender en este tema porque puede ser polémico, pero yo tengo una lista Morales, ¿eh? Esas personas que en algún momento han sido parte del sistema. Bueno, yo tengo mi propia lista Morales, pero cuidado, pero esta es la lista Champions, muchachos. Mira, Ajá. luego del sorteo del día de hoy, UEFA dio como un listado de los 11 duelos más atractivos de la primera fase de la Champions. En el número 1 colocaron Real Madrid-Inter de Milán. El Santiago Bernabéu, les gusta, ¿no? Viene el Inter. Sí. Viene el Sí. Inter, el Sí. ex equipo de Mourinho, donde ganaron en 2010 el triplete. Así Y que, ante Mourinho. exacto, así que muy buen partido. Luego, Arsenal-Real Madrid, pero en Londres. Buen partido, el subcampeón de Champions contra el Madrid de Mourinho. Vamos a empezar a dar Arsenal. resultados, pues. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Bueno, me gusta. Arsenal, sí, dale, ¿por qué lejos. no? Ajá, Arsenal, Madrid, En Inter. Londres. En Londres. 4-1 a favor del Arsenal. No, yo voy a poner aquí el Madrid de Mourinho. Yo, el Este Inter, año voy con el el Madrid de Inter, Mourinho. Escúchame, esto va a sonar muy soez y grotesco lo que voy a decir. Va a ganar el Arsenal con gol de Julián Álvarez. Porque se lo llevan. Se lo llevan. Fuertes declaraciones. Aquí está. ¡Ay! Muy bien. Yo le meto 4-1 del Arsenal al Real Madrid. Muy bien. No sé, señor Morales 2-1 partidario José Mourinho, pero 2-1. Muy bien. Mira, Ah, y pasamos al otro partido. ¿Y el Madrid Inter? Madrid-Inter. No, Madrid en el Bernabéu. empate. 2-1. El Madrid, ¿no? Para mí empatan con gol de Lautaro. Empate 1-1. O 2-2. Muy bien. Ok. Mira, pasamos al otro partido. Barcelona-Manchester City en el Camp Nou. Se enfrenta a Rodri a su ex equipo. A ver, no puedo utilizar una comparación de la liga y sobre todo los primeros partidos, tanto de Madrid como de Barcelona, porque han sido, sobre todo el Barcelona ha sido una apisonadora, pero
me huele a que el Manchester City pudiera caer en ese cliché que se va un entrenador tan exitoso y tan bueno como Guardiola. Ahora con Enzo Maresca hice una debacle, no sé si total, pero al menos en las primeras de cambio le va a costar, así que yo me voy con el Barcelona. El Sí, Barça, está más, obviamente, el Barça gana. sí. 2-1. También. Muy bien, yo también me voy con Barcelona, voy a poner con gol de Julián Álvarez, Luis. Pero Julián Álvarez tan fenómeno que le da la victoria al Barcelona Real Madrid y después se la da al Claro. Barcelona City. Ya más que un kilo sale. Mira, después van a jugar París Saint Germain, Barcelona, pero en el Parque de los Príncipes, allá en París. Empate. Empate Empate. 2-2. Aunque Luis Enrique le tiene la mano calzada Sí. al Barcelona. Y Ferran. Epa, Ferran. Epa, es verdad. Ferran. Voy a poner hat-trick de Ferran. No, pero este señor se fue más sádico que yo. Esa sí es una alta, ¿viste? Con su más 500. Mira, Atlético de Madrid, Bayern Múnich. Eso en el equipo, Ajá. Bayern. En el Metropolitano. En el Metropolitano, exactamente. Bayern 1-0. Yo pondría 1-2 con gol de Julián. ¿Pero qué? ¿En el Atlético o en el Bayern? No, Porque para el Bayern, porque se quedan en el Atlético. El Bayern no lo quiere. Este paso va a estar como Morata, que jugó en todos los equipos y era fan de todos los equipos. Cuidado que lo va a fichar el Getafe, Sí. Morata. Le gané. El Leganés es eso, perdón, el Leganés. Oye, ahí me voy con el Bayern Múnich. El Bayern, sí. Luego, Liverpool en Anfield contra también Atlético de Madrid. Bueno. Gol de Julián Álvarez en las dos porterías. Gol de Julián Álvarez en las dos porterías. Liverpool. 2-0. Yo creo que voy por el empate aquí. Voy a ir por el empate. Que sea que rajuñe un punto. Yo también voy con el empate. Mira, yo no sé por qué, pero el año que se juega la final de la Champions en el Metropolitano, me parece que al Atlético de Madrid le tocó todos los equipos peludos de Europa. Sí. Es que acabamos de nombrar. Yo lo puedo sacar el violín y comenzar a. Porque incluso la temporada pasada pensábamos que el Bodo Glimt, el Atlético de Madrid, le iba a pasar por encima cuando jugaron aquí en el Metropolitano y resulta que fue al revés. Es que además el Bodo Glimt le tocó en el grupo del Atlético de Madrid esta temporada. Y tiene que jugar allá. Sí. Y tiene que jugar allá. En Noruega. Así Más que bueno. Pero la sirenita. Pero va a recibir al gran Viking. Bueno, el equipo de Noruega. Mira, de los vikingos. En el siguiente partido decíamos Liverpool Atlético de Madrid, nos habíamos quedado, ¿no? Pues hay otro Atlético de Madrid que va a enfrentar al Manchester United en casa. Quizás no es un duelo tan atractivo actualmente, pero por dos equipos europeos contra ellos. Ahí me voy con el Atlético de Madrid. Está bueno, ¿no? El equipo de Carrick no creo que haga mucho. Menos mal que dejaron a Carrick, no, pero al menos lo dejaron para ver si hay un poco de continuidad y coherencia en ese Manchester United. Vamos a darle una manita al Atlético, vale, pobrecito. Están ahí. Tú sabes que para las personas que recién escuchan el Viking, este es un equipo noruego que de paso destronó al Bodo Glimt en Noruega. Un buen punto. Le quitó la copa, ¿no? El título. Así que bueno. Mira, siguiente partido, el octavo de los 11 que han catalogado entonces la UEFA como los partidos más interesantes de la primera fase de Champions. Manchester City en casa contra el Paris Saint Germain. Uy, qué partidazo. Está bueno. Partidazo. Lo que pasa es que, como decía Jean Paul, ya sin la presencia de Guardiola, como que pierde un poquito de gas, ¿no? El City. Sí. Que yo quiero entender el por qué Maresca. O sea, por qué Enzo Porque Maresca. Creo que ya conocía la filosofía con Guardiola, que fue su asistente. Sí, estuvo con Guardiola, fue su asistente, pero no tiene tanto rodaje. O sea, no es un técnico que tú digas, bueno, mira, se va Guardiola, uno de los mejores, sino el mejor técnico en los últimos 20 años, y ahora viene, no, Enzo Maresca. Entonces, como, además, es un equipo
Claro, y le estás dando un equipo que ya anda solo prácticamente, pero en el banquillo no va a estar quien hizo esa estructura, quien hizo esa máquina. Va a estar ahora otro y hay que ver, obviamente meterá su mano, pero ojalá y no le quede grande, porque el Manchester City tiene muchísimos jugadores con talento que pueden, por supuesto, marcar la diferencia. Claro. Seguimos entonces. Inter Vamos. contra Liverpool. Yo creo que este es un buen partido en Italia. Sí. Vamos a Empate. ser benevolentes con el Inter, pues 2-1 con No. Lautaro, si no se va para el Barcelona también. Me gusta Inter también. Me gusta Inter a ganar el partido. El Luego Internacional. Bayern Múnich contra Arsenal. Partidazo. Ujú. Si no me equivoco, reeditarían las semifinales Una de semi, ajá. la edición pasada. Que por cierto, dos de los proyectos que mantienen continuidad junto con el Paris Saint-Germain, muchachos, porque Sí. el Bayern mantiene a Kompany, el Arsenal a Arteta y el Paris Saint-Germain a Luis Enrique. Por eso creo que son de los tres equipos con más posibilidades de ganar la Champions después de seguido de Real Madrid y Barcelona, por decirlo, ¿no? Me surge aquí una pregunta para hacerle a ustedes tres muchachos antes de hacer la pausa. ¿Se imaginan que el PSG vuelva a ganar la Champions? Yo creo que es posible. Yo creo que es posible. Como está jugando, sí. Candidato. Por tercera edición consecutiva. Sí. Sí. Y ¿Cómo? No se te escucha bien. Madrid Tony. el Madrid no había ganado sí. 3 Champions seguidas. O bueno, sí, o fueron 2. Sí, pero en creo el que formato la época de anterior. Zidane. En el formato Sí, sí, anterior. sí. En el formato anterior. Sí. Ganaron 5 en los últimos 6 años y 3 seguidas con 5. Sí, que le gana, exacto, las 3 Zidane, que uno fue contra la Juve en 2017. Por eso, pero por eso les hago esta pregunta. En este nuevo formato, ¿se imaginan que el PSG gane la tercera consecutiva? Ay, papá. Sí. Yo no lo veo descabellado. Yo creo que No. Porque tienen que preocuparse en Francia para que no vayan a quemar las calles en París, pero puede ser. Bueno, hacemos la pausa. El último partido, Ajá. United contra el Bayern Múnich. Esos son los 11 partidos para Vaya, que Bueno. diga bueno. Jean-Paul que no son atractivos esos juegos. ¿Ah, Jean-Paul? Exactamente. Vamos. Muy atractivo. Agua fiesta. Mira la cara de felicidad que tiene Jean-Paul. Mira, el Viking contra el Saba va a ser uno de los nuevos clásicos del fútbol europeo. Mira, vamos a hacer la pausa y al regreso seguimos con más aquí en Deportivísimos a través de radiokct.com y nuestro canal de YouTube @Deportivísimos TV. Ya venimos. Continuamos con más de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube @Deportivísimos TV y también a través de www.radiokct.com. Este es ya el último programa del mes de agosto, señores. Posiblemente, si no la próxima semana, en 15 días, retornaremos a Auténtica Radio. Para quienes están preguntando eso. Así que pendiente perro caliente. Nuestro correo electrónico prensa@deportivísimos.com y bueno, hay novelas que están más largas que novelas turcas y que por estas calles. Sí, por estas calles. ¿Ah? ¿Cómo les parece la novelita de este verano? Mira, hermano, eso aquí en Madrid está álgido porque incluso con lo de Julián Álvarez y el Entrevistas Atlético post partido. quiere ir al Barcelona. Sí, Creo que la gente Barcelona y el porque Atlético interpretan no lo va a que soltar, él es que el no va a único ningún de todos los tipo jugadores de Atlético de Madrid que no va de negociación. Hay fanáticos incluso amenazando a gente. Bueno, incluso la periodista Vero Brunati, argentina, la estaban amenazando por redes sociales, que no fuera al estadio y tal. Yo creo que Julián o se va al Barcelona o no juega en el Atlético. Lo veo muy plantado no se presentaba a los entrenamientos. Y el detalle es, ¿de dónde va a sacar el Barcelona la plata? Buena pregunta. Porque en primer lugar Si son se la 400. acepta, que le aceptaría el Atlético de Madrid, ¿no? No, en primer Porque lugar sería la por lo que cláusula tengo que son entendido, 490 millones. La cláusula son 490 millones. Ahora, porque interpretan negociar que él es no van el a único de negociar. todos los jugadores de Atlético de Madrid que no va a salvar a la afición. el Atlético de Madrid está dispuesto a salir de Es Julián. Julián, que se marcha del terreno La de primera juego. opción sería quedarse con Se marcha Julián, porque es un jugador que le incluso acaban lo de tirar acaban de una renovar hasta el 2030 y lo convirtieron en el mejor pagado de la plantilla y el proyecto está alrededor de él.
para poder ganar la Champions, la Liga, etcétera, etcétera. Pero ya visto lo visto, no creo que vaya a continuar en el Atlético de Madrid, y si lo hace se la va a jugar creo que hasta la próxima ventana de transferencia al mes de diciembre, a ver si aguanta y si se hace lesionado, si lo meten un par de partidos y no rinden las críticas. Es un tema delicado. Además, el mercado, muchachos, está a punto de cerrar y tampoco le daría al Atlético de Madrid, si lo vende, un margen de maniobra para reemplazarlo. Entonces, acá es donde empieza a jugar el Arsenal, que ha tocado la puerta del Atlético de Madrid y decirle, mira, yo no tengo 150 millones de euros para pagarte ahora porque ya yo hice todos los fichajes, y lo que podemos hacer, que es lo que se está hablando en la prensa española, es tratar de mezclar una cantidad de dinero con la venta que incluya al delantero sueco Gyökeres. Entrevistas post partido, la imagen de Julián, así que por no, temporada, claro, la gente le pita, porque pues, interpretan que él es el único de todos los jugadores de Atlético de Madrid que no va a salvar a la final. Perdona, Eneco, es verdad. Esta es la imagen. Julián, que se marcha del terreno de juego. Jean Paul. Pido la palabra. Ok. Yo creo que cuando renueva a Julián Álvarez, ya el Atlético sabía o intuía que se quería ir, que se iba a ir muy pronto. Ahí aprovecha obviamente a subir la cláusula, etcétera, etcétera. El Barcelona, yo sí creo que estaba a punto de ficharlo. Pero para mí, cuando comienza esa mala praxis, según el Atlético de Madrid, en el ejercicio de la transferencia, aparece un tal Florentino Pérez, 2 días después de ganar las elecciones, y ofrece 150 millones de euros por Julián Álvarez, que para mí le hizo un gran favor al Atlético, y seguramente se habrán puesto de acuerdo Florentino con el presidente del Atlético de Madrid, y así hizo Florentino Pérez esa oferta. Julián Álvarez lo ha dicho públicamente, está como Michael García con el cambio para el Magallanes. Ha dicho que solo quiere el Barcelona. Todo el entorno ha dicho que solo quiere el Barcelona. Yo creo que Julián Álvarez tiene 2 opciones. Uno, o pedir perdón prácticamente de rodillas y quedarse en el Atlético de Madrid, o irse al Arsenal. Porque que el Atlético no le vaya a vender al Barcelona a Julián Álvarez es ya algo personal. Sí. Es un tema entre directivas y punto. Ya ahí no cuenta el jugador ni nada. Ahora, el jugador está obligado a cumplir un contrato, o como dice Richard, se hará lesionado, o pedirá, no sé, la baja por problemas psicológicos, no sé. Pero al final el jugador tiene que cumplir con su contrato. No puede decir, no juego, me siento en un rincón y me cruzo de brazos. No, tú tienes un contrato que cumplir, y si no, te pueden penalizar, obviamente. Ahora, tener dentro de un equipo, dentro de un vestuario y un técnico, y dentro de toda la plantilla, manejar a un jugador así, yo siendo el Cholo le digo, mira, véndemelo al Arsenal o cédelo, pero fuera de aquí este tipo. El Cholo ya no está de parte de Julián. El Cholo es parte de la institución, porque el Cholo tiene 15 años en el Atlético de Madrid, y si aquí tiene que ponerse de parte de alguien, ya tomó partida del Atlético. Y más allá de eso, va a tener un tipo que no quiere jugar ahí. Entonces, si tú no quieres estar ahí, pudre el vestuario. Claro, fuera. Sí. Y ayer las declaraciones de Gilmarín fueron muy contundentes. Ha dicho, ya es un tema personal con Laporta, seguro. Ha dicho Gilmarín que al chico lo han engañado, que lo han tratado mal, que se siente muy mal. Es algo muy, muy fuerte que dice digamos, el representante mayor de el Atlético de Madrid. Porque para que Gilmarín hable ante los medios de comunicación. Sí. No, y que ayer el Atlético había sacado el comunicado diciendo que no lo iban a, o sea, que de ninguna manera salía. Sí, y que alega el Atlético de Madrid que el Barcelona actuó de mala fe, que no fueron éticos en las negociaciones, porque tenían meses desde enero negociando con el agente del jugador, con el propio jugador, y que no cumplieron como los canales de protocolo éticos que establece tanto la FIFA como todos los acuerdos de caballerosidad que pueden tener los equipos europeos, y que eso entiende el Barcelona, que lo rompió. Por eso el Atlético de Madrid ha salido en las últimas horas también, como una estrategia que había hecho el Atlético de Madrid cuando se entera en el mes de febrero que
Julián Álvarez estaba negociando con el Barcelona su posible traspaso en el verano. Según medios españoles dicen que le transmitieron vía escrita, tanto al jugador como a su agente, una especie de cláusula en donde dijeron, si tú te quieres ir al Barcelona antes del 20 de junio, antes de que termine el Mundial y se revalorice tu ficha, etcétera, etcétera, tienes que traernos una oferta de dinero sin jugador por medio de intercambio de 150 millones de euros para tú poder irte a cualquier equipo, y se entendía que era el Barcelona, por eso le colocaban esa cláusula, y era simplemente para que el Atlético de Madrid tuviera espacio de moverse en pleno Mundial y luego no se pusieran más caros los jugadores después del torneo si ellos necesitaban salir de Julián y buscar un reemplazo. Ahora otra cosa, esto por cómo se están negociando las cosas, muchachos, vamos a la otra acera. ¿Es una raya más para el Tigre con Laporta? Sí, claro. Para mí sí, está actuando mal. Sí. O sea, está jugando el zorro viejo. Y yo creo que Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, y esto viene para mí también desde la época de Joao Félix. No sé si se acuerdan cuando Joao Félix también cambia al Barcelona y tal. Hubo inconvenientes ya entre las directivas. Enrique Cerezo salió hablando cualquier cantidad de barrabasadas de Laporta, etcétera, etcétera. Y ahora, cuando Cerezo entiende todo lo que hay detrás a partir de enero, febrero, estalla y él destapa la olla. Y entiendo que lo hace de mala fe, en modo de venganza, pero también se respeta porque tiene que defender a su institución, tiene que defender, por supuesto, los intereses del club, del club del que preside. La mala praxis de Laporta, queriendo ser más papita que el Papa, esta vez no le funcionó. Y ahora, ya teniendo en cuenta todo este panorama entre Julián, el Barcelona, el Atlético de Madrid, y ya para ir cerrando este bloque, muchachos, ¿qué les pareció lo del Barcelona ayer, que no rindió homenaje a sus jugadores campeones del mundo? Terrible. Ahora Tony se va a perder la dulzura de su carácter. Bueno. a mí tampoco me gustó. Disponga usted la cámara, señor Citadino. Yo como los 8 jugadores del Barcelona me niego a jugar. Yo insisto, lo cortés no quita lo valiente. Obviamente hay un tema político detrás, pero yo insisto, como el tema, yo respeto, uno está aquí en España, uno se adapta, yo respeto todo el tema cultural que hay, el tema político, pero yo insisto, si el Barcelona no quiere hacer un homenaje a los campeones del mundo que jugaron con España, en el 2010 fueron campeones también. Si Barcelona, con el discurso independentista que tiene y lo mantiene y la instala y todo lo que ellos quieran, entonces quítenle la sede del Mundial del 2030. Si vamos a ser coherentes y no se sienten españoles y no se sienten identificados con la selección ni nada, yo les quito la sede del Mundial. Yo. Jean-Paul. Por no decir que les daría la independencia de una vez. Yo. Me quito ese calamar de encima. Sí. Bueno, señores. Jean-Paul. Apague la luz. Directo. No, sí. La calle del medio. Si vas a ser coherente con lo que dice, ¿cómo no le vas a hacer un homenaje a los chamos que ganaron ahora? Y son la mayoría de la selección española. Lo hizo el Madrid. Lo hicieron en País Vasco, aunque los pitaron en País Vasco, pero lo hicieron. Pero lo hicieron. Otro ejemplo más donde no se debe mezclar la política y el deporte, y el Barcelona es el que termina perdiendo, porque tuvo la oportunidad de mostrarle al mundo que fue el único equipo en el Mundial donde tenía 8 campeones del mundo, contando a Rodri que llegó del Manchester City. Así que bueno, la fotografía de los 8 campeones del mundo, como la tuvieron en 2010 con los campeones del mundo también, pues no la va a tener por mezclar la política con el deporte. Exactamente. Por tonterías. Y nosotros con esto nos vamos a una pausa. Al regreso traemos más para ustedes. Bueno, último bloque de nuestro programa. Y en esta parte hay que hablar de... Huele a gasolina a montones, señor Daoclio. Y no por protestas. No. Ni por revueltas en la calle. Ni nada. Cara. Porque la bomba de gasolina está en rota, la de los coches. No, exacto. No hay fuga. Oye, Paul, algún día la Fórmula 1 con coches eléctricos. Sería aburridísimo. Oye, vale. Ojalá que no. Ese día apago el televisor. Wow.
No, chico, ya pago el televisor. Tú necesitas oler a gasolina. Mira, a mí me van a disculpar una vaina, pero no llena de grasa, chico. A mí me van a disculpar, pero esa Fórmula E es una real plata. Bueno, y te voy a decir algo, los motores de hoy en día, la Fórmula 1 no tienen nada que ver con lo que No. El B10, el B12. No. Eso sí eran motores. Y había pilotos. ¿Cómo ha ido cambiando, ¿no? Toda esa disciplina de los motores con el tiempo. Ya los propios mecánicos en los bots no los dejan ni tener calendario, Jean Paul. Eso fue gran parte de nuestra infancia, esos calendarios. Claro. La chica meridiano. ¿Cuántas veces tú no entrabas a la cauquera con cualquier excusa para ver el día del mes por si se te había olvidado? Oye, que mi abuela cumple la próxima semana, no sé qué día cae, con permiso. Y tú de repente veías una escandinava de 1,93 m. Esto no es aquí, no es aquí de Caricuao. Mira, con los calendarios de barbería. También los de bolsillo que tú movías así y cambiaban. Los primeros hologramas que uno conoció. Claro, vale. Bueno, vamos con lo de la Fórmula 1 porque dentro de muy poco el señor Tony Cittadino y Luis Martínez van a comenzar a escuchar, si es que ya no lo han hecho, ruido de motores que, por cierto, se van a quejar los vecinos. No, ya se quejaron. Van a quejar y mucho porque apenas han rodado los Fórmula 3, que no tienen nada que ver con los motores de Fórmula 1, y ya se han quejado y ya se escuchan incluso desde los campos de entrenamiento de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Es que está al lado. Y eso, exactamente, y eso va a ir a peor porque hay una parte del circuito que entra prácticamente en la ciudad. Entonces, dicho esto, este fin de semana es el Gran Premio de Italia en Monza. En 15 días ya están aquí, en 15 días. Y luego en el fin de semana del 11 y el 13, es decir, el 13 de septiembre es la carrera del Gran Premio de España en Madrid y va a cerrar el ciclo europeo porque luego a finales de septiembre va a ser el Gran Premio de Bakú en Azerbaiyán. Dicho esto, hay algunas polémicas que están comenzando a suscitar porque falta muy poco tiempo, 2 semanas para el Gran Premio de Madrid y está muy verde. Eso sí, con el nivel de dinero y de compromiso que ha adquirido la ciudad y todo lo demás, ese Gran Premio se va a dar. Y que tuvo salvo alguna catástrofe. No, y que ahora tiene un nuevo patrocinante, que es el Real Madrid. Y ese Gran Premio se va a dar y se tiene que dar, así sea asfaltándolo el día antes en la noche. Pero ese Gran Premio se va a dar. Dicho esto, pues lo que yo entiendo que pueda suceder va a ser un gran descontrol en la organización, porque es el primer Gran Premio. No va a tener tanta pulcritud organizativa como el resto del calendario, obviamente los circuitos del calendario, pero va a tener un punto muy interesante que puede ya ser o transformarse en un circuito icónico porque va a tener una curva de unos 520 y pico de metros de longitud. La monumental. 24 grados de inclinación, que se llama la monumental. Y eso, incluso los pilotos dijeron que les había sorprendido que la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo y la Fórmula 1 en sí, haya aprobado el diseño y la construcción de esa curva, porque con el peraltaje y las velocidades puede hacer que se hagan muchos accidentes, pero los pilotos están muy contentos porque van a llegar a grandes velocidades allí y es lo que al final ellos quieren. Bueno, supuestamente con esas pruebas de la Fórmula 3 hubo nada más y nada menos que 14 banderas rojas. Exactamente. O sea, hubo accidentes para eso quiere decir que, bueno, obviamente, sí. Lo que pasa es que, bueno, entendamos que un piloto de Fórmula 1, un piloto de Fórmula 2, Fórmula 3, en un circuito nuevo se tiene que regir por el simulador. Luego viene cómo es la sensación dentro del carro, dentro del coche, en ese circuito, pero a priori es el simulador total. Entonces, el jueves, cuando comiencen los entrenamientos libres, y el viernes es donde se va a ver realmente
el nivel de riesgo que pueda tener ese circuito. Y atención, porque si ven que hay mucho riesgo de accidente y peligrosidad, pueden vetar algunas partes del circuito, porque no sería la primera vez que suceda. Esto es un riesgo. Sí, esto es un riesgo que tienen que asumir los que construyen y van a albergar un nuevo gran premio. Para eso también hay otras opciones. Tomando en cuenta el mes que se va a disputar septiembre, ¿no? Correcto. Sí. Que ya cambia el clima. Cambios de temperatura. Sí. Y para los amantes de la Fórmula 1, para ir cerrando este tópico, hay que decir que finalmente Max Verstappen dio la mano derecha a Red Bull y firmó una renovación. Por 3 años no va a estar en Mercedes. George Russell renovó con Mercedes. Ferrari ya tiene a Leclerc y a Hamilton. Carlos Sainz y Alex Albon firmaron con Williams. Es decir, lo que se preveía de que podía suceder en la parrilla de pilotos de la Fórmula 1, sí, Max Verstappen se iba, era un gran vals de pilotos y escuderías cambiando, pero como Verstappen decidió quedarse en Red Bull, todo eso se paralizó y se concatenaron una serie de renovaciones prácticamente el mismo día. Así que esperamos que, sobre todo con el año que vienen las nuevas modificaciones, pues ahora Max Verstappen pueda continuar en Red Bull y volver a ser competitivo, porque ya este año Mercedes, ya a mi entender, salvo algún milagro de McLaren, es el ganador de este campeonato. Bueno, y cerramos con béisbol. Noticias relevantes al béisbol venezolano también. Y así pues le vamos a ir poniendo punto final a nuestro programa del día de hoy, muchachos. Sí, muchachones, rápido. Ya se conoció la primera semana del calendario de la temporada 26-27 del béisbol profesional venezolano. La semana de arriba, no la que viene, la de arriba, vamos a profundizar más porque el 5 y el 6 de septiembre. Todo listo. En las manos del presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, le entrega el trofeo de campeón al presidente de la Fundación Magallanes Héctor Arias. El evento felicita a los navegantes del... por las redes sociales, y esta temporada que se va a jugar en honor a los héroes del 26, campeones del Clásico Mundial que ganamos en marzo, va a comenzar el 12 de octubre en Valencia con el juego del campeón. Todo listo. En las manos del presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, le entrega el trofeo de campeón al presidente de la Fundación Magallanes Héctor Arias. El evento felicita a los navegantes del Magallanes, al Magallanes de las remontadas, por conseguir su 14º título en la historia. No hay en Barquisimeto. Richard, no sé si tienes el resto de la semana o la sigo diciendo. No, síguela. Si tienes el miércoles, yo lo tengo hasta el miércoles. Ajá, yo tengo aquí. Saludos para la gente en Maracaibo, Checo. Saludos para la gente en Maracaibo. Bueno, mira, jueves y viernes, serie de 2 juegos. Tiburones Caribes en Puerto La Cruz y Bravos Caracas en el Monumental. Leones jugando como local. Luego, Cardenales y Zulia también van a jugar una serie de 2 juegos en Maracaibo, y Magallanes y Aragua estarán jugando el jueves primero en Maracay y el viernes en Valencia. Ya el fin de semana hay serie de 2 juegos en Puerto La Cruz. Caribes recibe a Caracas. En Maracaibo, Zulia cierra ante Bravos, y estará jugando el sábado Tiburones Aragua en Caracas y Cardenales Magallanes en Barquisimeto. El domingo se invierten los papeles. Tiburones visita a Tigres en Maracay y Cardenales a Navegantes en Valencia. Esos son los primeros juegos que vamos a tener de la próxima temporada. Todavía se están haciendo las revisiones a los estadios por el tema del terremoto. Ya el Monumental tiene etiqueta verde. Vamos a esperar a ver qué van a seguir diciendo en los próximos días, pero creo que va a ser una temporada muy sentida también con el tema de los terremotos en Venezuela, y al mismo tiempo de celebración por el Clásico Mundial, pero vamos a tener temporada ya a partir del 12 de octubre. Bueno,
Ahí está, toda la información completita, condensada, para que ustedes pues la consuman, la digieran en cualquier momento a través de nuestras plataformas, bien sea en Instagram, en nuestro canal de YouTube y por supuesto a través de radiokct.com. Señores, nos vamos. Vamos. Diputado Daolio, levanta la sesión. Fin de semana. Levanta la sesión, diputado. Levante la sesión, por favor. Aunque bueno, sea de costumbre, no, porque es cuando se vota. Exacto. Y hay una específica. Hay una en específica. Nos vamos, señores. Muchísimas gracias por estar hoy, viernes 28 de agosto. Se nos fue este mes de agosto. Comienzan los meses finalizados en breve y esto se acabó en breve. Adiós. Muchas fechas. Necesito un calendario, muchas fechas por ahí. El de las caucheras. Nos vamos, señores. Richard Morales, Jean-Paul Daolio, Tony Chitadín, este servidor, Luis Martínez. Nos despedimos hasta la próxima semana cuando nos volvamos a reencontrar aquí en esto que hacemos llamar Deportivísimos, en @deportivísimos.tv, nuestro canal de YouTube, nuestra cuenta de Instagram y en www.radiokct.com. Chao, hasta la próxima. Chao.